Vamos a hablar en este tiempo de santo a ministro. De santo a ministro. ¿Qué significa santidad? ¿Qué significa que una persona es santa? Dios, bíblicamente, ha dicho lo siguiente. Separa del mundo lo que Él elige consagrar para sí. Eso significa ser santo. Y todos nosotros los que estamos en este salón, en esta hora, tenemos la invitación. Si es que no eres un santo, estás invitado a ser santo. Pero el verdadero concepto de santidad tiene que ver con que el Señor, nuestro Dios, nos visualiza, nos mira, nos aparta, nos elige para Él, nos designa importantes para su reino, nos aparta para Él. Los niños muchas veces se sienten confundidos cuando en casa, y es la gran verdad lo que pasa en casa. ¿Por qué tengo dos papás? ¿Por qué tengo dos mamás? Ya no saben qué realmente pasa en casa, pero están confundidos. Realmente el Señor nuestro Dios quiere librarnos de la confusión. El día de hoy el mundo está confundido. A lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno. La única manera realmente de no estar confuso en tu mente realmente es que entendamos que estamos apartados, que Dios nos invita a ser para Él y por Él y a vivir en Él. Él traerá la identidad, Él traerá realmente un objetivo por el cual nosotros estamos en esta tierra. Por lo tanto, el Señor está apartándonos y siempre, de época en época, el Señor ha apartado familias para su reino. Y vamos a hablar de este tipo de aspectos, personas que han sido llamadas para su reino, para que formen parte del reino. Y el día de hoy nosotros, miembros de casa, miembros de familia, estamos llamados a formar parte de las familias del reino de los cielos. Una familia trae realmente estabilidad, identidad, ¿sí? A los miembros de casa. Cuando las familias se constituyen y se van fortaleciendo, se crea una sociedad. Si estas familias son fuertes, la sociedad va a ser fuerte. Como le va a la familia, le va a la nación, decimos muchos de nosotros. Como le va a esta familia de aquí, de esta casa, le va a ir a esta iglesia. Depende de cada uno de nosotros. ¿Qué significa ministro? Porque Dios no solamente quiere que seamos apartados para Él, sino que también nos llama ministros. Ministro es una persona que sirve a otra. Eso es un ministro. Nosotros estamos llamados a ser ministros de su reino. ¿Y qué es un ministerio? Es una tarea que desarrolla el ministro. Es una tarea específica a la cual Dios nos está llamando en este tiempo. Y vamos a visualizar durante la charla cuál es el ministerio al cual Dios nos está llamando. La palabra o el término hebreo, sharat, traduce, que significa ministro o ministerio, significa literalmente atender o servir. El día de hoy estos conceptos están totalmente errados. El día de hoy un ministro es el que se ufana, posiblemente se aprovecha de su posición. Pero un verdadero ministro de Dios es aquel que vino a atender y a servir a los demás. Y el matrimonio no es otra cosa que servicio. Si no estamos conceptualizando lo que significa entrar en matrimonio y en pacto, estamos realmente distorsionando lo que es, para qué se hizo la familia. Pero cuando tú entras en pacto matrimonial, al ingresar al pacto matrimonial, estás diciendo: yo vengo a dar mi vida por ti.
Cada uno de los cónyuges está diciendo: yo daré mi vida por ti, daré mi vida por la familia, daré mi vida por los hijos, estaré al servicio de mi casa. Ese es el concepto de Cristo. Pero el concepto del hombre, el concepto de esta sociedad es: mientras más servido o más servida te sientas, mucho mejor. Es decir, trabaja para el ego, trabaja para mí mismo, para mi satisfacción. Pero realmente lo más satisfactorio en el reino de los cielos es dar tu vida en favor de los demás. Si este concepto no está claro, realmente no le va a ir bien a tu familia, a tu hogar, no le va a ir bien, porque debe estar claro estos conceptos en cada uno de nosotros. Eres parte del reino de los cielos, pues estás llamado a servir. Uno dice: dar la vida. ¿Qué significa? Que me laceren, que me maten. Dar la vida significa pasar los años que tienes ahora en esta tierra con significado y con propósito. Eso es dar la vida. Pasar los años canando, nevando, sí, pero con propósito. ¿Siempre vas a ser joven? No. Pasarán los años también sobre tu rostro, sobre tu cuerpo. Así que necesitamos realmente estar enfocados en lo que Dios dice. Somos santos, llamados a un ministerio, al servicio del Señor. Inmediatamente después de la desobediencia del hombre, inmediatamente de nuestras desobediencias, Dios tiene un plan para con nosotros. Es que la palabra del Señor es eterna. Ella no pasa con la época, con los años, con los siglos. No ha pasado la palabra de Dios. Sigue siendo la misma. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Por lo tanto, el consejo de Dios está vigente para el día de hoy, para tu casa, para tu familia, como estuvo vigente para los tiempos pasados, y seguirá vigente para el futuro, hasta que cuando Jesucristo venga en su reino. Entonces, realmente inmediatamente después de la desobediencia del hombre, y puedes decir: inmediatamente después de mi propia desobediencia, Dios pone en marcha el plan de redención con el ser humano. El propósito de este plan es que Dios estableció en su corazón elegirnos y consagrarnos como miembros de su familia. Para eso estamos en esta tierra y para eso somos llamados. Si tú estás bien enfocado el día de hoy, el Señor te está diciendo: te estoy llamando y te quiero consagrar y te quiero elegir como miembro de mi casa, de mi reino celestial. Y eso somos. Visualízate de esta manera. Apláudele al Señor por su propósito. Si lo aplaudes es porque realmente lo admites para tu vida. Así que el plan de redención comenzó en el Génesis. Inmediatamente después de la desobediencia del hombre, después de irse contra Dios, dice Génesis 3:15, refiriéndose Dios, conversando y realmente llamando la atención a Adán, a Eva, y poniéndoles ahí delante de él. ¿Qué hicieron? ¿Qué decisión tomaron? Y le dice a Satanás, en forma de serpiente que estaba en ese momento, le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El plan de redención estuvo inmediatamente después de la desobediencia del hombre. El plan de redención de Dios está inmediatamente después de nuestra caída. Cuando el hombre no tiene respuestas, cuando el hombre no sabe qué hacer de su propia vida, está un plan dispuesto para tu vida. Y ese plan es la redención que hay en Cristo Jesús. Dios, a través de Cristo, te quiere dar una nueva alternativa. Te saca de ahí, de esa confusión que tú tienes. Y claro, Gálatas 4:4 asevera y corrobora que el cumplimiento de esta palabra que salió de los labios, de la boca de Dios, se cumplió en Cristo Jesús. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí se cumplió
esta promesa, esta redención en Cristo Jesús. Ese es Jesucristo, es la simiente de la mujer a la que hace referencia Génesis. Y claro, Satanás le hirió a Jesucristo en el calcañar cuando fue a la cruz y fue clavado en el calcañar. Pero a través de esa cruz, Cristo le hirió en la cabeza a Satanás. Y ahí estamos entendiendo que Dios tiene un corazón para cada uno de nosotros. Un corazón de redención significa un corazón de pagar gratuitamente a través de Cristo nuestros pecados, nuestros sinsabores y hacernos una familia distinta. Simiente es semilla. Cuando tú eres padre, cuando tú eres madre, los hijos son una semilla, son producto de una semilla. Llámese esperma, llámese óvulo, son una semilla. Una semilla que fecundó y que dio a luz un hijo, una hija. Eso está pasando a través de Cristo. Él quiere nacer en tu corazón, en mi corazón, y dar un fruto, crecer en nosotros. Dios no planificó solamente tener un hijo, un unigénito, un primogénito y uno solo. No planificó. Cuando hablamos de primogénito, estamos hablando del primero de muchos hijos. Y está diciendo, Él es el primogénito, pero nosotros somos esos hijos de Dios. El llamado de Dios para Abraham contiene ya principios básicos de un ministerio. Y a partir de Abraham y de Saraí, en situaciones difíciles, como nuestras situaciones han sido difíciles. El inicio de mi hogar, de mi matrimonio no fue fácil. Pero a pesar de las circunstancias difíciles, Dios está haciendo un pueblo y una generación para Él. No solamente miró a mi esposa Vicky y a mí, sino miró a mis hijos, a mis 3 hijos, y miró también a sus cónyuges y a los nietos que nos están dando, y seguirá mirando generaciones a través de nosotros, y posiblemente hijos espirituales como muchos de ustedes, y nos están mirando de esa manera, Dios. Así que cuando Dios miró a Abraham y a Saraí, miró también a una nación, y esta sería de bendición para todas las naciones de la tierra. Es que en cada cosa que Dios hace hay un mayor propósito. Dios le dice a Abraham, había dicho, perdón, me salté. En Génesis 12 del 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham que tenía mayores planes con él. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Geográficamente, Abraham es llamado de Ur de Caldea, lo que es ahora Irak, la Mesopotamia antigua. De ahí es llamado. Y sube a la parte norte, a Parán Arán, y desciende a Canaán, donde actualmente es Israel. Fue llamado de esa manera, salió y se ubicó en Canaán. Y conquistó Canaán y comenzó a ser pueblo en ese sitio. Pero hubo una hambruna y sale de Canaán, del actual Israel, y sale para Egipto porque había alimento en Egipto. Y sale ya no Abraham, sino sale Jacob, el nieto de Abraham. No se olvide, Abraham, Isaac, Jacob y Esaú. Dios tuvo agrado con Jacob, y a través de Jacob vienen los 12 patriarcas y se forma la nación de Israel. Y sale un puñado de personas y se radican en Egipto porque había alimento, porque estaba gobernando José,
al lado del faraón y almacenó mucho grano y mucho trigo. Y llega toda la familia de Jacob y le dice Dios a Israel, Jacob a Israel. Jacob, el nombre significaba mentira, pero le cambia al nombre de Israel. Y a través de Jacob forma una nación. Y le dice, yo voy contigo, no temas, yo voy contigo. Y va Jacob y se posesiona en Egipto. 70 familias, 70 personas, no familias, 70 personas. Viven en Egipto 400 años. Y a partir de esas 70 personas se forma toda una nación. Así que Dios está apartando personas con propósitos muy especiales de que seamos ministros de Él, siervos de Él. No cualquier persona, no el común y corriente de la sociedad, apartados para Él, con una manera de actuar, con una manera de pensar, con una manera de vivir, con un estilo de vida. Eso significa santo, un estilo conforme al estilo de Dios. Y le llama a ser una nación. Y dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Serás de bendición. Cuando tú eres llamado a una posición de esposo o de esposa, te está diciendo, yo te saco de tu familia porque quiero hacer de ti y de tu esposo una generación distinta. Ya no como tus padres, posiblemente buenos padres has tenido, pero tiene aún mayores planes contigo. Cuando mis hijos salen, se desprenden de mí, aún Dios tiene unos planes específicos y mayores para ellos que los que tuvo para mí. Posiblemente es así. Y los hijos tendrán mejores planes que nosotros. Y hay que pensar en ellos, hay que pensar en su futuro, y hay que ser personas coherentes con lo que significa pacto. Y dar la vida por esos niños, por esas niñas. Porque ahí hay un futuro, el futuro de una nación. A través de ellos hay un pueblo. Hay gente distinta que tiene que hacer una vida y tiene que ser una influencia en esta sociedad. Y a veces nosotros nos fijamos en la maldición. Y dice, bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldijeren te maldeciré. Y nos fijamos en eso. Ese es un tema de Dios. Él está diciendo, yo me encargo de bendecir a los que te van a bendecir y de maldecir a los que posiblemente te maldigan. Ese no es un tema tuyo. Lo que sí es un tema nuestro es, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo pregunto el día de hoy, ¿tú eres de bendición para tus hijos? ¿Tú eres de bendición para tu esposo, para tu esposa? ¿Eres o no eres? Si no eres, procura ser. Procura ser. Busca de Dios, busca de la simiente, Jesucristo, y serás transformado y realmente serás de bendición. No hay otra manera. No es a través de tratamientos terapéuticos, ni de psicoanálisis, ni de transgresiones. No es nada de ese tipo de cosas. Es a través de recibir a Cristo en tu corazón y vivir sus principios. Te ahorrarías inclusive un montón de dinero y de psicólogos. No estoy desacreditando, perdón, a los profesionales. Pero realmente es el camino más directo para tener sanidad en tu vida. Cristo es el camino directo. No hay otra manera de ver las cosas. Él dice, su palabra no pasará. Es la palabra de Dios la que nos está edificando en esta mañana. Y claro, cumplido el tiempo para concretar la obra salvadora, Cristo llamó a un pueblo. Y hablamos que a través de Abraham y Sarai se forma y se constituye un pueblo. Y es un pueblo redimido, con un ministerio específico. Estaba analizando realmente geográficamente cómo está ahora Asia, el continente asiático. Y están todos los países que nosotros conocemos y tenemos en mente. Y está ahí geográficamente Israel, pero el nombre de Israel no consta. Porque mucha gente, hasta el día de hoy, no aceptan que hay un pueblo. No aceptan que hay un Israel. No aceptan que hay un pueblo de donde salió Dios. No aceptan a Dios. No aceptan los propósitos de Dios.
No le reconocen a Israel como nación. Nosotros debemos entender esto, que de ese remanente, de la raíz de Isaí de Belén, vino el Redentor, de la raíz de David. Y por eso tú miras la genealogía de Jesucristo en primer capítulo de Mateo, versículo 1, dice, hijo de David, hijo de Abraham. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. De ese pueblo nació Jesucristo. Pero cuando le desechan al pueblo, también le desechan la simiente que nació de ahí. Así que Dios atrajo a un pueblo, formó un pueblo, porque a través de ese pueblo había planes y le estaba consagrando como su pueblo, le estaba llamando como su pueblo, un pueblo santo, un pueblo con propósito. Y por eso le dice a Israel, sal de Egipto, 400 años de esclavitud, sal, y comienza el éxodo, la salida de Israel hacia tierra prometida. Éxodo 19, 6 dice Dios a Moisés, así dirás a mi pueblo, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La palabra del Señor sale de sus labios y cumple con un objetivo. No regresa a él vacía, sino que realmente impacta, impregna los corazones. Y el día de hoy yo les estoy diciendo a cada uno de ustedes, escuchen bien, pueblo del Señor, ustedes son un reino de sacerdotes, son gente santa para Dios. Cada uno de nosotros somos llamados un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Puedes aceptar en tu corazón esta palabra profética para tu vida? Gloria al Señor. Isaías, nuevamente el profeta Isaías vuelve a recapitular y a enseñar al pueblo y le dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Eso nos está diciendo Dios a través de esta profecía de Isaías, que somos sacerdotes de Jehová, ministros del Dios Altísimo. Pero cuando se cumplió el tiempo, Jesucristo vino a esta tierra. De ahí a los seguidores de Jesucristo se les conoció como santos, apartados para Él. La cruz lo hizo posible, sí, lo hizo posible. Abrió el camino para que el Espíritu Santo de Dios morara en su pueblo. Fue a través de Jesucristo que realmente nosotros somos injertados en su pueblo. Somos miembros de su familia. Podemos mirar Romanos 11, 16. Dice que así como la raíz es santa, refiriéndose a Jesucristo, las ramas injertadas también deben ser santas. Y somos injertados en Jesucristo. Al apóstol Pablo se le encargó el ministerio y se le dijo, tú eres apóstol a los gentiles, a los que no eran judíos. Y él, con sus prédicas, con sus manuscritos, ha llegado a nuestros corazones y nos está diciendo que nosotros somos injertados en esa nación, somos injertados en la familia de Dios a través de Jesucristo. Y si esa raíz es santa, apartada para Dios, porque Cristo vino a hacer la voluntad de Dios, no su propia voluntad, vino a cumplir su ministerio, el ministerio que Dios le asignó, nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Sal del pecado. Sal de la mentira, porque tú eres santo. Sal para Cristo. Entrega tu vida a Cristo. Entreguemos nuestras familias a Cristo, que hará de nosotros una nación, una familia grande para Él.
Dice la palabra del Señor que el que es nacido de nuevo, que el que es nacido de Dios, no practica el pecado. Hay alguien que sí practica el pecado. Satanás siempre ha pecado y sigue pecando. Y los que pecan son hijos de Satanás. Pero Cristo vino a deshacer las obras de maldad, las obras de Satanás. Él vino a deshacer esas obras en nuestras propias vidas y nos dice: sal del pecado, sal de la esclavitud, sal de ese tipo de vida, sal de la mentira, sal del engaño, sal del egoísmo, sal de la falsedad, vive una vida digna, sal de todo eso, dice el Señor. Y nosotros tenemos ahora la semilla de Dios en nuestros corazones. Y si la semilla de Dios está en nuestros corazones, si Cristo está en nosotros, nosotros no practicaremos el pecado. Ya no practicaremos el pecado. Gloria al Señor, porque Él es luz a nuestra oscuridad. Cristo es luz a nuestras tinieblas. Para los creyentes, Jesús es el modelo supremo de ministro. En su sermón inaugural en la sinagoga de Nazaret, leyó una porción del libro de Isaías, donde resume el propósito por el cual vino Él a la tierra. Y los numerosos aspectos de su ministerio están ahí establecidos. Y vamos a mirar lo que dice Lucas 4, 18, 19. Acompáñenme ahí con este texto bíblico. Y Jesucristo, cuando entró a la sinagoga, se le dio el libro del profeta Isaías. Y abrió el libro y halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y él más adelante de esta porción bíblica dice: el día de hoy este texto bíblico se ha cumplido. Porque Isaías estaba hablando del Cristo, del ungido de Dios. Y cuando Cristo vino acá a la tierra, tuvo un ministerio ungido de parte de Dios, porque donde Él iba llevaba las buenas nuevas. Donde Él iba había sanidad. Donde Él iba los endemoniados eran libres, eran libertados. Donde Él iba cadenas de opresión caían. Los malos hábitos se esfumaban, porque Él vino a traernos libertad. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado esa libertad en Cristo? Muchos de nosotros. Solamente es cuestión de mirar hacia atrás. ¿De qué lugares nos ha sacado el Señor? ¿De qué lugares áridos, desérticos? Así era nuestra vida. Insabores, insatisfacciones. No había propósito. Éramos realmente piedra de tropiezo para muchas personas. Nos aprovechábamos de los más ingenuos. Posiblemente así decíamos: el vivo vive del tonto. Son esos refranes que la sociedad te enseña. Y realmente estábamos engañados. Cuando realmente el vivo es el que vive en los principios del Señor y tiene vida en el Señor. Y no vive engaño y no hace engaño. Y no utiliza a las personas, no utiliza los recursos para la vanagloria de la vida, sino utiliza los recursos para extender el reino de los cielos. ¿Qué ha depositado Dios en tus manos? Mira tus manos. ¿Tus manos qué tienen? Mira la economía que está en tus manos, la casa, los hijos. ¿Qué tienen en tus manos? Deudas, ingresos, activos, pasivos. ¿Qué tienen en tus manos? ¿Qué tienes tú? Entrégalo al Señor.
Entrégalo al Señor y Él hará de esos asuntos y aspectos grandes cosas para su reino. Cada cosa que el Señor pone en nuestras manos es para extender el reino. A través de tus hijos extiendes tu reino. A través de tus hijas extiendes tu reino. ¿Qué estás depositando en cada uno de ellos? ¿De qué se impregnan ellos? ¿De la basura de este mundo o de los principios que tú transmites a sus corazones? Amados, nosotros estamos llamados a ser una familia santa para Dios y nuestras generaciones apartadas también para Dios. Procuremos hacer el bien en favor de nuestros hijos, en favor de nuestras generaciones. Así que Jesucristo vino a esto, el ministerio ungido. Sobre Jesucristo, estaba el Espíritu del Señor. Jesucristo estaba en autoridad, estaba bajo autoridad. Jesucristo vino a hacer la voluntad de su Padre. Eso vino a hacer Jesucristo, a depender. La unción de Dios estaba sobre Él, pero no solamente estaba sobre Él, no solamente estaba dirigiendo su vida, no solamente vino a hacer la voluntad del Padre, sino que también estaba impregnado de la presencia de Dios. Ungir significa prácticamente derramar sobre la cabeza y que baje el aceite de la unción sobre todo su cuerpo, sobre todos sus vestidos. Así era como ungían a los sacerdotes el pueblo de Israel. Lo ungían de cabeza hacia los pies y ponían la redoma de aceite y descendía el aceite. Así era la unción de Jesucristo. Era una unción que fue derramada de parte de Dios para toda su vida ministerial aquí en la tierra. Una vida con propósito, a la cual nosotros estamos invitados. Una vida con propósito, una vida realmente que tiene sentido. Y entonces Él vino a dar buenas noticias, a decir que hay oportunidad, que hay esperanza. ¿Para quiénes? Para los necesitados, para los pobres, sí, para los que tenemos necesidad. No para los que estamos llenos, satisfechos y que no tenemos necesidad de Dios. El Señor vino para aquellos que decimos: yo soy un necesitado, yo te necesito, Señor. Yo necesito realmente cambiar mi vida de adentro hacia afuera para bendecir a los demás, para traer sanidad a los maltratados. Impresionante. Pero muchos de nosotros hemos sido maltratados, hemos sido aplastados, pisoteados, minimizados. Hemos perdido muchas veces hasta la identidad por las palabras, por las actitudes que han hecho contra nosotros. Pero para eso vino Jesucristo, para sanar tu corazón quebrantado, para sanar tu autoestima, para traer una verdadera identidad. Eres una mujer, un varón valioso para el Señor. Eres un hombre, una mujer para Dios. Tu identidad no está en lo que la gente te dice. Tu identidad está en la simiente que está en ti. Y esa simiente es Cristo. Eso eres tú. Eres un hombre, una mujer redimido por la sangre de Jesucristo. Cubierta. El mal no te topa. En el nombre de Jesús, el mal no te topa. El mal huye de tu vida. La manera como el pueblo de Dios fue apartado para que el mal no ingrese a las casas del pueblo de Israel fue cuando la sangre del cordero sin ninguna mancha fue sacrificado y fue rociado en los dinteles de las casas. Es así como el día de hoy nosotros somos rociados por la sangre de Jesucristo, del cordero sin mancha de Jesucristo, y el mal no nos topa. Se han equivocado los que han dicho cosas nefastas de nosotros. Somos hijos e hijas del Dios Altísimo. Y nuestros hijos y nuestras hijas también están dentro de ese pacto. Proclámalo constantemente, háblalo al oído de tus hijos. Cuando estén durmiendo, cuando estén descansando, pon
las manos sobre ellos y diles: son hijos e hijas de Dios. Ante todo son redimidos para Él, son atraídos para Él, son apartados para Él. Todos nosotros estamos llamados a guerrear, porque la influencia de este mundo es implacable, es bárbara. Pero para eso estamos los papás. Cuando te despiertas en la madrugada, cuando no puedes conciliar tu sueño, ve a las habitaciones de tus hijos y comienza a proclamar palabra profética y decir: la sangre de Jesucristo cubre la vida de mi joven, de mi hijo, de mi hija, y el mal no le topará. Para eso vino Jesucristo, para quitar la venda de los ciegos. ¿Cuántos de nosotros hemos estado vendados? Como que nos han tapado con una venda y nos han hecho, y esa venda no nos ha permitido mirar más allá de nuestras narices. Claro, ciegos, todo para mí, egoístas, solo para mí, en mi satisfacción, en mi gusto, en mi propósito. Yo, para mí, no existe más que yo. El mundo soy yo, y todo lo que se hace alrededor es en base a mí. Ciegos. El Señor dijo: quítate esa venda. Yo he venido a quitarte esa venda. El mundo no eres tú. El mundo está en las necesidades de los demás. Ve, bendice a los demás. Eres una nación santa. Ve, extiende la mano. Sé generoso con los necesitados. No te preocupes solamente de ti. Ya Cristo te atrajo a su reino, pues extiende también su reino para las otras personas. Preocúpate en los demás. No seas egoísta. Un mundo egocéntrico realmente no se proyecta a nada. Debes dejar una huella en esta tierra. Hay que dejar un legado en esta tierra. Te conocerán por las cosas buenas que tú hayas hecho, porque hayas impregnado marcas en tus hijos, pero marcas de bendición, testimonios, hayas puesto en ellos realmente un amor incondicional, hayas servido a tus hijos, hayas bendecido a tu familia. Ahí te reconocerán. De lo contrario, posiblemente ni a tu sepelio querrán llegar. Sí, es la verdad, amados. En mi casa pasó eso, en mi familia. Hablando de tíos, de familiares, había momentos en los cuales estábamos velando posiblemente a uno de mis tíos y los hijos brillaban por su ausencia, porque él brilló por su ausencia en el corazón de sus hijos. Y esa era una siembra que había hecho. La siembra del pecado es muerte. Y había abandonado. Y el abandono trae muerte y daña los corazones. Por favor, amados, mientras tengamos vida en este cuerpito latino, realmente hagamos buenas obras. Buenas obras. Abracemos, extendamos la mano. Es nuestro tiempo, es nuestra historia, es nuestra vida. Impregnemos a nuestra vida del propósito de Dios. Y también está diciendo que el Señor vino para dar libertad a los oprimidos, para desatar cadenas de opresión, para declarar libertad a los endemoniados, para declarar libertad a las personas que están con malos hábitos, con aquellos hábitos que no pueden, de los cuales les tiene atrapados. El Señor vino a traer esa libertad, a decir y a declarar libertad a los presos, a predicar el año agradable del Señor, a decirles, amados, que realmente lo mejor que me ha pasado en esta vida tiene solamente un nombre, y ese nombre para mí es Cristo. No hay mayor satisfacción que esa en mi vida. Espero que para ti esa sea tu mayor satisfacción.
Cuando yo vine graduado del exterior, yo no vine con un título, además de un título, de un estilo de vida, de una herramienta, posiblemente de un equipaje que es una profesión. Vine con algo más importante. Le conocí a Cristo. Y Él me enseñó que si Él dio su vida por mí, yo tenía que dar mis días para Él. Y el Señor ha sido bien fiel. A los 24 años tuve mi primer trabajo. Imagínense, el día de hoy tengo 60 años. No he pasado más de 3 meses sin trabajo. Toda mi vida, mi Señor ha sido muy generoso. Nunca nos ha faltado alimento en casa. Nunca me ha faltado un trabajo para llevar esa bendición a mi casa. 3 meses posiblemente pasados sin trabajo para reflexionar en la palabra del Señor, porque de pronto estaba tratando con mi corazón, porque estaba sanando mi corazón, pero el resto del tiempo había trabajo. Él era mi proveedor, no solamente de mí, sino de toda mi familia. Ese es el Dios al cual servimos. Si es que tú te centras en Cristo, Él se centrará en ti. Cuando hubo 2 de los discípulos que se pusieron al lado de Jesucristo, e inclusive vino con su madre, con una persona aliada, Jacob y Juan, a abogar por una posición en el reino. El Señor tenía palabras bien sabias. Ellos estaban abogando de esa manera egoísta que hace el ser humano, ¿no es cierto? Señor, yo quiero que a mi hijo le pongas al uno a la izquierda y al otro a la derecha en tu reino. ¿Qué te parece esta propuesta, Señor? Y a veces nosotros vamos delante del Señor así a hacer esas propuestas egoístas, ¿no? El título, la posición, el carguito, esto es lo que yo necesito, esta posición es la que realmente va a llenar y satisfacer mi vida. Si bien Jesús posee plena autoridad en el cielo y en la tierra, su modalidad de liderazgo y ministerio no consiste en dominar a sus seguidores, sino en servirlos. Y ahí es cuando nosotros nos hemos equivocado y hemos llegado a lugares equivocados, porque hemos pensado que todas las cosas que están a nuestras vidas es para mi servicio. Y Dios te está diciendo: yo te puse ahí para que tú sirvas. En tu casa, para que tú sirvas. En tu trabajo, para que tú sirvas. Para que seas de aporte. Para eso. En tu gerencia, para que tú sirvas a los demás. Para que facilites a los demás. Para que bendigas a los demás. Esa es la manera de extender el reino. Totalmente distinto a lo que este mundo dice. Todo para ti. Oprime para ti. No pagues buenos sueldos para ti. Jesucristo vino a decir: derrama, da en abundancia, da, bendice. Así que Jesucristo anteriormente realizó su ministerio en forma muy personal. Caminaba por Galilea, por la provincia de Galilea, bajaba hacia Samaria, bajaba hacia Judea, estaba ahí caminando todo el tiempo, llegando a todo lugar. Eso hacía Jesucristo. Personalmente iba, sanaba, personalmente iba y predicaba, personalmente iba y establecía su iglesia. Él hizo función de apóstol, estableciendo una iglesia a partir de la iglesia de Jerusalén. En la Palestina, Él realmente impregnó de las buenas nuevas en esa tierra. Él también hizo de profeta. Lo que decía se cumplía en las personas. Sé sano y eran sanas las personas. Coge tu lecho y levántate y camina. Y la gente caminaba. El paralítico se levantaba y caminaba, porque la unción de Dios estaba en él. Personalmente hizo su ministerio. Evangelizó, pastoreó, vendó al herido, trajo libertad al oprimido. Era un maestro a través de las parábolas. Podemos hablar que todo el ministerio quíntuple estaba en Cristo, desarrollado en Él. Y el día de hoy, a través de la iglesia lo está haciendo.
Y el día de hoy, a través de su Espíritu Santo que ha derramado sobre cada uno de nosotros, nos está otorgando esas funciones. Nos está dando dones, nos está dando capacidades para cumplir con el mismo ministerio que Cristo vino a cumplir aquí en la tierra. Está transfiriendo en nuestras vidas el mismo ministerio. No nos dice lo contrario. ¿Y dónde hay que ser ministros? Ministro en tu casa, ministro en tu trabajo, ministro en tu vecindario, ministro en el lugar donde tú vas. Somos ministros de Dios. Cuando procuraban esta posición, Jesucristo le responde de la siguiente manera en Marcos 10:45. Los ministros están al servicio de la iglesia y del pueblo de Dios. No están para ser servidos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida el resto de sus días y dar su vida en rescate por muchos, con propósito. ¿Tú estás dispuesto a dar tu vida por el reino de los cielos? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por tu familia, por tu esposa, por tu esposo, o por tu hija, por tu hijo? ¿O hijos están dispuestos a dar su vida por llevar buenas nuevas a su papá y a su mamá? ¿Por crear un ambiente distinto en casa? Todos estamos llamados a ser de influencia y una influencia positiva y a dar nuestros días en favor de este reino de los cielos. ¿Dónde comienza tu ministerio? ¿Dónde comenzó el ministerio de Abraham y de Sarai? ¿Dónde? En ellos, en su casa, en esa familia, a través de su hijo Isaac. Y se fue regando de generación en generación, transmitiendo el mismo propósito de generación en generación, hasta formar y constituir una nación. Nosotros estamos llamados a lo mismo. Nuestro primer ministerio es la familia, nuestro hogar. Y después iremos hacia las naciones. Todo este tiempo hemos estado visualizando en la pantalla el mapa mundi. Ahí está. Hay espacio para todos. Pero primero comienza en tu propia casa. Ahí comienza. Hay que servir. Ahora vemos a Cristo y su iglesia en acción. Y eso nos dice 2 Corintios 5, 19, 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué ministerio nos ha encomendado? El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Aquí no hemos venido a condenar a nadie, sino a entender y a saber que si hemos pecado, Cristo es nuestra reconciliación con Dios. Y vamos a ser perdonados de todas nuestras faltas y de todos nuestros errores, porque para eso vino Cristo, para deshacer toda obra de maldad que ha estado en nuestras propias vidas. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Así es, amados. Y a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Un embajador, un ministro activo. Como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con el Señor. El día de hoy estamos llamados a la reconciliación. ¿Cuántos de nosotros necesitamos la reconciliación con Cristo? Alcemos nuestras manos. Gloria al Señor. Hoy vamos a ser reconciliados. Gloria a Dios. Vamos a ser reconciliados. Es Él, es su palabra, no es mi palabra, no es mi propuesta. No deseches la propuesta de Dios. Él quiere hacer tu reconciliación. Él quiere darte un nuevo tiempo en tu vida. Mira, ahí está Ministerios Verbo en Ecuador. Está en la provincia de Imbabura, está en la provincia de Pichincha, está en Santo Domingo de los Sáchilas, está en Pichincha, está en Chimborazo, en Tungurahua,
Está en Guayas, en El Oro, está en Loja, está en Pastaza, en Sucumbíos, pero aún no está en Morona, Santiago, ni en Zamora, Chinchipe, aún no está en Manabí, ni en Esmeraldas. Son tierras para conquistar. Y hay que conquistar esas tierras. Necesitamos tu oración. Necesitamos tu presencia. Necesitamos que digas: heme aquí, Señor, envíame a conquistar esa tierra. Y a las personas que tienen 85 años, también el Señor le está diciendo: tengo una porción de conquista para ti. Te está diciendo, como le dijo no solamente a Josué, sino le dijo a Caleb. Y Caleb reclamó su heredad y dijo: Señor, me prometiste que yo tengo que ir a conquistar esa tierra de los anaseos, esa tierra de los gigantes, esa tierra de pecado. Yo quiero poner ahí tu nombre, Señor, y poner estandarte de Cristo en esas provincias y en esa tierra o en esas familias. Y estamos llamados a conquistar los corazones de las personas para Cristo. Si tú viniste de otro país y estás en este país y estás en esta congregación, estás con un propósito de traer conquista para Cristo, de impactar reino, de impactar el reino de Dios en el corazón de muchas personas. Así que también está para ti. Amados, pongámonos de pies.